Un tema que es de mucho interés para nuestra comunidad. Vamos a estar conversando sobre la certificación PMP, como hemos llamado el webinar, la joya de la corona de la gerencia de proyectos, una de las grandes metas que tienen las personas que se preparan en esta disciplina. Y para eso, para conversar sobre ese tema, vamos a tener hoy a Ilmauris Baisi. Ilmauris ya estuvo con nosotros en el primer webinar. Ella es la directora de comunicaciones del capítulo, del PMI Capítulo Venezuela. Adicionalmente a eso, Ilmauris tiene un máster en Business Administration, es especialista en gestión de proyectos y es ingeniera electricista. Es gerente general de ventas y proyectos de GPM, instrumentación y control, compañía anónima. Y bueno, ya les comentaba, es directora de comunicaciones del capítulo. Además de eso, bueno, está certificada como PMP y conoce todo el proceso, conoce todos los beneficios que la certificación le trae a los profesionales y eso lo hemos invitado a conversar con nosotros el día de hoy. Eso, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Ilmauris, que nos va a acompañar el día de hoy. Gracias, Ale, por ese resumen ejecutivo perfecto. Buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que están llegando del trabajo, de la universidad, que están agotaditos, el día fue fuerte, así que hoy vamos a hablar de algo que nos interesa y si están buscando certificarse como Project Management Professional, este webinar es para ustedes. No lo sé, Alejandro, ¿esto va a quedar en alguna plataforma grabado? ¿Después se va a poder compartir? Sí, lo estamos grabando y luego se va a poder compartir el enlace. Excelente. Entonces, buenísimo, porque entonces si ustedes conocen a alguien que también le interesa este webinar, después se lo van a poder compartir, ¿ok? Y lo hemos titulado de esta manera: PMP, la joya de la corona de la gerencia de proyectos. Me encanta este título porque le da precisamente la relevancia que tiene esta certificación PMI con respecto a otras certificaciones de otros estándares, ¿ok? Vamos a comenzar. Si no me escuchan cualquier cosa, me levantan la mano, porfa, para yo estar pendiente. ¿Okay? Mi nombre es Ilmauris Baisi, como le dijo Alejandra. Lo interesante de todo esto es que hoy vengo más que a hablarles como ingeniero, como directora de comunicaciones, vengo a hablarles como alguien que se certificó PMP y que ya pasó precisamente por este proceso, y como representante del PMI Capítulo Venezuela, un poco para orientarlos sobre, a nivel institucional, cuáles son los pasos que deben seguir si quieren certificarse. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de esta noche? Primero vamos a definir qué es la gerencia de proyectos, vamos a definir lo que es la certificación PMP, vamos a conocer cuál es ese perfil profesional del PMP para que ustedes vean si encajan o no encajan en eso, y vamos a conocer un poco los detalles a nivel de certificación, ¿ok? Nuestra agenda, por otra parte, para desglosar un poco estos objetivos, es ¿qué es la gerencia de proyectos? ¿De qué se trata la certificación PMP? ¿Cuál es el perfil profesional del PMP, en este caso? Los requisitos, cómo es la preparación, cuáles son los costos y algunos de los beneficios que van a obtener con esta certificación. ¿Ok? Bueno, entrar en materia, bueno, un poco conversando lo que es la gerencia de proyectos. ¿Ok? Si no lo saben y no han visto los webinars anteriores, se los recomiendo porque empezamos con lo que se llama PMI Basics, o sea, la parte básica de gestión de proyectos. Un proyecto básicamente es un esfuerzo temporal para lograr un objetivo, resultado o producto único. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que primero no es algo que pueda repetir, porque es algo único. Y segundo, que esté enmarcado en un tiempo. ¿Okay? La gerencia de proyectos, por su parte, entonces, ¿qué es? La gerencia de proyectos se representa como un conjunto de herramientas y técnicas que se usan para dirigir la utilización de diversos recursos hacia el logro de resultados únicos. Es decir, tiene que ver con liderazgo. ¿Okay? Pero la gerencia de proyectos también se pudiera decir que sus esfuerzos se dirigen hacia la planeación, organización, dirección y control de los proyectos. Es decir, madurez en la entrega del valor. Y la entrega del valor en proyectos no tiene que ver precisamente con el tema económico,
pero eso después lo podemos conversar. Hay un webinar muy canal de YouTube del PMI Capítulo Venezuela, donde van a poder ver un poco sobre la entrega de valor en los proyectos, ¿ok? Es un concepto más amplio, más global, ¿ok? No es solamente la parte económica. Y por último, pero no menos importante, la gestión de proyectos yo la veo como sinónimo de cambios. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de gerencia de proyectos, entonces estamos gerenciando precisamente los cambios. Entonces, estamos conversando acerca de una cultura receptiva al cambio. Entonces, estos tres elementos me describen de forma general de lo que se trata la gerencia de proyectos. Es decir, liderazgo, madurez en lo que es la entrega de valor de los proyectos y la cultura receptiva al cambio. Si hay algo que permanece en el tiempo y que siempre va a estar presente, o como dicen por allí, si hay algo constante en la vida, es el cambio. Y precisamente la gerencia de proyectos ha ido evolucionando, ¿ok? Con buenas prácticas. Entonces, ¿de qué se trata el PMI? El PMI precisamente es una organización sin fines de lucro que está tomando cada año esas buenas prácticas en gestión de proyectos, ¿verdad? Precisamente para irnos actualizando. Es decir, nosotros vamos evaluando a nivel global qué salió bien, qué no salió bien en los proyectos y qué hicieron aquellos que sí les salió bien el proyecto. Y de allí lo que hacemos es tomar precisamente esas buenas prácticas y eso va a un elemento que es el PMBOK o el Project Management Body of Knowledge, o sea, el cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos. ¿Ok? Y eso se actualiza cada cierto tiempo precisamente porque así como la vida y así como la industria y así como la sociedad, la gestión de proyectos también evoluciona en el tiempo y es constantemente cambiante. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro lo que es la gerencia de proyectos o la gestión de proyectos. ¿Ok? Ahora hablando un poco de lo que es una certificación del PMI, del Project Management Institute. Es una acreditación internacional que avala a la persona que lo obtiene, que posee precisamente conocimientos, experiencias para desempeñarse en el rol que la certificación exige. ¿Ok? Es decir, certifica el conocimiento de un estándar internacional y, por tanto, el manejo del lenguaje, de las herramientas, de los procedimientos comunes a todo el personal certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros buscamos una certificación como la certificación PMP, que es Project Management Professional, ¿ok? Le dice a otros colegas, le dice a otros empleadores, le dice a las organizaciones, esta persona que está certificada como PMP conoce el lenguaje de proyectos, conoce las herramientas de proyectos, conoce los procedimientos que son comunes y que están estandarizados a nivel internacional. Entonces, muy importante eso porque nosotros, cuando hablamos de PMP, decimos, pero ¿por qué PMP? ¿Y por qué no PM4R o otras certificaciones internacionales que también son muy reconocidas? Porque en el caso de PMP, por lo menos en Estados Unidos, que es uno de los casos de éxito mayores, las personas que tienen certificación PMP tienen salarios superiores a sus colegas que no la tienen en un 32% en promedio, ¿ok? Y a nivel global, es decir, en todo el mundo, es aproximadamente un 16% más alto los salarios de las personas que están certificadas de las personas que no están certificadas. Tenemos además, actualmente, a finales de 2022, ya habíamos llegado a 1.200.000 personas certificadas como PMP en todo el mundo. Esto lo hace la certificación más estándar, más popular, la que tiene ahorita mayor aceptación a nivel global. ¿Ok? Y muy importante es de cara al futuro. Si hay personas de la comunidad universitaria aquí con nosotros, ustedes deben saber que para el año 2030
¿Okay? Se van a necesitar cerca de 12 millones de personas para empleos que están directamente relacionados a gestión de proyectos, para poder satisfacer las demandas globales. Entonces, si ustedes están desarrollando su carrera, si están estudiando el pregrado, tengan en cuenta que a nivel global va a haber una explosión, y está habiendo una explosión en lo que es la demanda de Project Manager. Y las personas que se certifican PMP tienen de alguna forma una ventaja competitiva en esta búsqueda de empleo. ¿Ok? Algunas de las certificaciones PMI. Les quiero mostrar, este es nuestro brochure de certificaciones, ¿ok? La podemos ubicar en función de los años de experiencia. Por ejemplo, el PMI te clasifica de 0 a 3 años de experiencia, es decir, gente que está nueva en proyectos. Entonces, ¿cuáles son esas certificaciones que tengo disponibles? Las que están arriba en naranja. El PMI Project Manager Ready, el CAP, que vamos a conversar también de él, el PMI SP, que es la parte de Agile, el Dash y el Dash, que es la parte de Agile Scrum Master y Agile Scrum Senior Master, ¿ok? Si yo tengo más de 3 años de experiencia, yo tengo que optar, o puedo optar, mejor dicho, por PMP, que es la que estamos hablando el día de hoy. También puedo especializarme en la parte de análisis de negocios, que es la PMI PBA. También puedo especializarme en lo que es disciplina ágil y o sea, el valor a nivel de consultoría, y como coach ágil también, la DAC, ¿ok? Tengo que tener más de 3 años de experiencia para este tipo de certificación. Luego de esto yo puedo ir especializándome en función del rol que yo tengo o quiero desempeñar dentro de los proyectos. Y en función de eso me puedo especializar en gestión de riesgo, gestión del cronograma, en proyectos híbridos, en citizen developer, en transformación de las organizaciones. Pero un dato muy importante es que para tomar cualquiera de estas certificaciones de especialización necesitamos tener el PMP. Entonces, el PMP es el punto de partida para yo certificarme y especializarme en la gestión de proyectos con el PMI. ¿Ok? Y bueno, luego, para aquellas personas que tienen muchos más años de experiencia, por lo menos 8 años de experiencia comprobables, tenemos lo que es la certificación en portafolios y en programas. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde empiezo? Yo pudiera empezar por una certificación que es la PMI Project Management Ready. La puedo tomar, por ejemplo, en bachillerato. La puedo tomar en los primeros años de la universidad. Luego pudiera tomar una certificación que es un poco de base para lo que es PMP cuando estoy empezando. Por ejemplo, los estudiantes de pregrado, cuando quiero empezar un posgrado, cuando ya estoy visualizando que me voy a dedicar a proyectos o que trabajo en la parte de consultoría, puedo tomar la CAPM. Y la CAPM, ahorita lo vamos a ver, es como una base para luego hacer la PMP o la PMP. ¿Ok? Entonces, ustedes de la comunidad universitaria y las personas que no son de la comunidad universitaria, pero que quieren iniciar en el mundo de proyectos, esta es una buena manera de llegar a PMP si todavía no tienen los años de experiencia que le pide la certificación. ¿Ok? Porque ustedes dirán, bueno, pero es que yo estoy estudiando o yo apenas tengo 1 año trabajando en proyectos, ¿cómo me certifico PMP? No van a poder, a menos que acumulen experiencia. Una vía igual de buena y que les va a permitir a ustedes ir ganando conocimientos, ir teniendo todo lo que es el glosario de términos, algunas herramientas, es certificarse con la CAPM, para luego llegar a la PMP, que es la joya de la corona y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un líder debe ser capaz de tomar decisiones, capaz de ver e
cristalizar los objetivos y saber resolver incidencias para llegar a esos objetivos estratégicos de la empresa. Eso lo dijo Roberto Sanz, ¿ok? Nosotros en PMI trabajamos con lo que se llama el triángulo de talentos. El triángulo de talentos son esas áreas de conocimientos que debemos desarrollar nosotros los líderes y los directores de proyectos, y muy especialmente las personas que se quieren certificar como PMP, ¿ok? Son 3 áreas de conocimiento porque es un triángulo y tiene 3 aristas y 3 lados. La primera es Way of Working, ¿ok? Way of Working es básicamente todo el componente duro, técnico, herramientas, procesos, todo lo que me permite a mí obtener conocimiento o habilidades duras, ¿ok? Luego tengo lo que se llama Power Skills, que son prácticamente todas las soft skills o habilidades humanas, ¿ok? Que es toda la parte de desarrollo, de liderazgo, desarrollo como persona, comunicación asertiva, todo lo que me hace a mí ser un mejor líder, ¿ok? Y por último, y no menos importante, tenemos Business Acumen, que es toda la parte de desarrollo de conocimiento del entorno empresarial, conocimiento de desarrollo de negocios, cómo están mis proyectos en su área de desarrollo, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el entorno estratégico, pensamiento estratégico, pensamiento creativo, o sea, todo lo que tenga que ver con estrategia, negocios, entorno empresarial, valor del negocio, valor del proyecto, etcétera. Todas esas habilidades están en Business Acumen, ¿ok? Nosotros como PMI y particularmente nosotros como PMI Capítulo Venezuela, siempre estamos dando webinars gratuitos sobre estas 3 áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que, me estoy adelantando, una vez que ustedes se certifiquen, tienen que mantener la certificación. Y la buena noticia es que la forma de mantener la certificación es precisamente seguir capacitándose y mantenerse al día. Y nos vamos a capacitar en estas 3 áreas grandes de conocimiento o de talentos, ¿ok? Que es el triángulo de talento de PMI. Con esto quiero llegar a lo que es el perfil profesional. Es decir, ¿qué debo tener yo para poder certificar? O sea, ¿qué significa que un profesional sea PMP? ¿Ok? A nivel de perfil profesional. La certificación PMP básicamente lo que hace es validar que usted está calificado, ¿ok? En 3 dominios. Los dominios son personas, procesos y entorno empresarial, que es un poco lo que estábamos viendo del triángulo de talento. Nosotros nos desarrollamos en liderazgo, en toda la parte de procesos y en el entorno empresarial, ¿ok? Quiere decir, si con el tema de las personas, este dominio lo que le dice al mundo es que usted tiene la posibilidad de tener habilidades para liderar, para motivar de manera efectiva a un equipo de proyecto a lo largo de un proyecto, ¿ok? Eso significa que usted domina esa parte de personas o ese dominio que se llama people o personas. Procesos. Usted tiene la capacidad de hacer uso de enfoques predictivos, uso de enfoques ágiles e híbridos para determinar de qué forma de trabajar es mejor para cada proyecto. Eso lo determina el Project Manager, ¿ok? Y por último, y no menos importante, como siempre les digo, es el entorno empresarial, destacando el éxito de un proyecto y su impacto en los objetivos estratégicos generales de una organización. ¿Por qué le digo que esto de último, pero no menos importante? Los proyectos a nivel global son desarrollados para que cumplan objetivos, ¿ok? Los objetivos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser objetivos comerciales, o sea, rentabilidad. Puede ser para desarrollar una tecnología. Puede ser un proyecto social. Puede ser un proyecto jurídico. Puede ser un proyecto educativo. Y todos tienen objetivos, ¿ok? Nosotros tenemos que ubicarnos en y tenemos que ubicarnos precisamente en esos objetivos y cómo lograr con éxito esos objetivos con nuestro proyecto. Entonces, nosotros como PMP
Cuando tenemos la certificación, de alguna forma le decimos al mundo que nosotros estamos capacitados porque el PMI nos valida en estos 3 dominios, ¿ok? Y eso es un poco el perfil profesional que vamos a tener. Los requisitos, ¿ok? Hay 2 formas de tener el PMP, ¿ok? Lo pueden tener si no se han graduado en la universidad y si tienen un diploma de por lo menos 4 años, ¿ok? Para los primeros, el diploma de escuela secundaria o título de asociado. Para esto es al revés, disculpen. Esto es al revés. Cuando estamos en secundaria, necesitamos validar que tenemos 60 meses de experiencia liderando proyectos en los últimos 8 años, ¿ok? Cuando tenemos un diploma de títulos universitario o superior, solamente tenemos que validar que tenemos 36 meses de experiencia liderando proyectos en los últimos 8 años. Me disculpan, de verdad la lámina está volteada, pero es de esta forma. Es decir, si tengo menos educación a nivel universitario o menos grado académico, tengo que validar mayor experiencia, ¿ok? O sea, yo, por ejemplo, puedo haber salido de secundaria o de bachillerato, en nuestro caso, y comenzar a trabajar en gestión de proyectos. Y yo tengo más de 60 meses trabajando en gestión de proyectos en los últimos 8 años, ¿ok? Yo, si tengo todas mi currículum, todas las pruebas, los proyectos, o sea, tengo como demostrarle al PMI que aunque no tengo un estudio universitario, tengo la capacidad y que he estado liderando proyectos los últimos 60 meses, el PMI me considera que yo tengo elegibilidad, ¿ok? Ahora, si yo tengo un diploma de educación superior mayor a 4 años, es decir, nosotros aquí en Venezuela, licenciados, ingenieros, etcétera, ¿ok? Nosotros necesitamos validar que tenemos 36 meses liderando proyectos en los últimos 8 años, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener 10 años de experiencia, 12 años de experiencia, en la parte de gestión de proyectos, pero tenemos que tener experiencia liderando proyectos, ¿ok? Por lo menos los últimos 36 años. ¿Qué otro requisito es común? No importa el grado académico que tenga, tiene que tener por lo menos 35 horas de educación o de capacitación, ¿ok? En todo lo que es gestión de proyectos. Pero, la buena noticia es que si ustedes ya tienen la certificación, es lo que les había comentado, no necesitan este requisito porque ya la CAPM valida de alguna forma que ustedes tienen capacitación en gestión de proyectos, ¿ok? Y por último, aprobar el examen. Si no aprobamos el examen, no nos dan nuestra certificación. Ahora, me quiero preparar para empezar este camino que se llama PMP. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar primero por fijar un objetivo, ¿ok? Ok, importante hacer de la certificación un proyecto. Yo siempre les comparto un poco a la gente que me pregunta por la certificación PMP, es ¿cómo lo manejé yo? Lo manejé como un proyecto. Yo dije, bueno, yo me terminé de graduar en la especialización de gestión de proyectos que hice en la Universidad Monte Ávila, ¿ok? Cuando terminé mi especialización, que ya yo salí especialista en gestión de proyectos, yo dije, bueno, ¿qué sigue? Estuve investigando y vi que de verdad el tema de tener PMP era algo que me podía validar, todos esos conocimientos que yo tenía, y ya yo tenía unos cuantos años trabajando como coordinadora de proyectos en la empresa donde estoy actualmente. En ese momento estaba como coordinadora. Entonces dije, bueno, si soy elegible, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, voy a presentar, mire mi plan de trabajo, voy a presentar este año. Eso lo decidí yo en febrero y me puse como meta que antes de finalizar el año tenía que presentar mi examen. ¿Ok? Muy bien, empecé a estudiar.
Cuando empecé a estudiar, yo comencé con una mentoría. O sea, tuve un mentor que me llevó un poco de la mano y me explicó todo esto que les estoy explicando yo ahorita. Y bueno, el plan de estudio del mentor era de 3 meses. Y para lograr certificarme en 3 meses, se necesita, les comento, por lo menos 5 horas de estudio al día. Es decir, casi dedicación exclusiva. Yo no podía hacer eso. O sea, no era algo que me pudiera yo dar el lujo de dedicarme solamente a estudiar para la certificación, porque tenía mi trabajo, tiempo completo, y además tengo otras responsabilidades en casa, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, no, no me sirve 3 meses. Yo voy a hacer una proyección más realista. Y hice una proyección en función de la cantidad de horas que yo podía estudiar al día, ¿ok? Para prepararme conscientemente. Entonces, ¿qué hice? Hice un project charter. Es decir, dije, bueno, como mi tiempo límite para presentar es finalizando este año, yo me voy a poner, estamos en febrero, me voy a poner como meta prepararme 5 meses de estudio, ¿ok? Al finalizar esos 5 meses voy a empezar a hacer lo que le decimos como unos simuladores, ¿ok? Hay unos simuladores pagos, ahorita les comento un poco de eso. Voy a empezar a hacer mis simuladores y si todo va bien, antes de finalizar el año, ya programo mi examen, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Hice un proyecto. Lo enmarqué con una fecha de inicio y una fecha de culminación y un objetivo claro, ¿ok? Y dentro de mi plan de respuesta a riesgos, tomé también que dije, ok, ¿qué pasa si no lo paso? Si no paso el examen, si, como decimos nosotros en Venezuela, lo raspo. Ok, mi objetivo sigue siendo este año, entonces eso significa que debo presentar por lo menos 1 o 2 meses antes que termine el año para que me dé tiempo para volver a presentar y yo lograr mi objetivo que es certificarme este año. ¿Ok? Entonces yo metí dentro de mi proyecto y dentro de mi gestión de riesgo precisamente eso, y haciendo esa proyección determiné que la fecha adecuada para yo presentar tenía que ser en algún momento de octubre, ¿ok? Entonces estamos hablando de febrero y ya yo me estaba proyectando a 8 meses, es decir, 6 meses de estudio más 2 meses de simulaciones, presentar una vez y en caso tal de no pasar, porque a veces eso puede pasar, los nervios, miren, el día, el estrés, pueden pasar muchísimas cosas y eso puede jugar en contra. Entonces, bueno, tenía todavía un par de meses hasta diciembre para lograr mi objetivo. Entonces, lo más importante es que ustedes se fijen un objetivo claro, ¿ok? Y hagan su proyecto. Ese va a ser su primera prueba. Recuerden que ustedes tienen que tener, ya lo dijimos, por lo menos 36 meses liderando proyectos. Es decir, que la gestión de proyectos no debe ser algo nuevo para ustedes. Lo que quizás es nuevo es la metodología PMI, ¿ok? Que es lo que vamos a estudiar. Lo segundo que yo recomiendo es que se hagan miembros, ¿ok? Que se hagan miembros del PMI, que paguen su anualidad. ¿Por qué? Porque si ustedes pagan la anualidad del PMI, ustedes van a tener una serie de beneficios, entre ellos que van a poder descargar gratuitamente casi todo el material de estudio que necesitan para presentar el examen. ¿Ok? Si ustedes no son miembros, probablemente tengan que comprar ese material en Amazon, gente que lo tiene por aquí, bueno, en físico creo que en Venezuela no lo tenemos ya, pero bueno, lo pueden copiar en Amazon o directamente en la página del PMI, pero imagínense, cada material de eso cuesta dinero. Entonces, una buena inversión es precisamente hacerse miembros, para que ustedes puedan tener acceso a toda la base de datos del PMI de forma libre, ¿ok? Eso es lo segundo. Lo tercero, aquí sería postularse y fijar una fecha. Como yo les dije, bueno, ya yo me puse a estudiar, empecé a estudiar, me empecé a preparar, perdón, lo tercero es prepararse, empezar a estudiar. Ok, vamos a hablar un poco sobre la preparación. Hay unos documentos, ya, un segundito.
Listo, volví. Ok, hay unos documentos y hay un material de apoyo que deben leer, pero es súper importante que después que se preparen, se postulen, ¿ok? Y fijen una fecha para presentar su examen, ¿ok? ¿De qué se trata el examen? El examen básicamente tiene dos tipos de preguntas en los tres dominios que les comenté ahorita. Okay, la mitad del examen se trata de gestión predictiva de proyectos y la otra mitad es los enfoques ágiles o híbridos. ¿Okay? Los tres dominios son los que les comenté ahorita, que son personas, procesos y entorno empresarial. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? El 42% de las preguntas va enfocada en el dominio de personas, el 50% de las preguntas va enfocado en el dominio procesos y el 8% está enfocado en el dominio de ambiente empresarial o business environment. ¿Ok? Esto es un poco para que vean. Ahora, ¿se acuerdan que les comenté que uno de los requisitos es tomar la capacitación de 35 horas? ¿Dónde tomo esa capacitación de 35 horas? Bueno, lo podemos hacer en diferentes proveedores de educación que reconoce el PMI. Lo primero, por supuesto, son los ATP o los socios de capacitación autorizados del PMI. También puede ser programas patrocinados por empresas de formación, consultorías, etcétera, empresas de educación a distancia, pero tiene que incluir una evaluación de fin de curso, ¿ok? Para que sea válido, y programas académicos y de educación continua universitarios. Es decir, cursos o programas que den las universidades. Y como les dije, si ya ustedes son CAPM, no es necesaria esta capacitación. ¿Okay? Luego, ustedes van a empezar a estudiar. Como les dije, van a hacer su curso de 35 horas, van a hacer su plan de estudio, van a empezar a hacer sus simuladores y luego de eso ustedes van a hacer su aplicación en línea. ¿Okay? La aplicación en línea es donde ustedes se van a postular para hacer PMP o para presentar ese examen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tienen que confirmar si son elegibles o no. Es decir, si cumplen los requisitos. Y los requisitos que les coloqué previamente. Eso es el tiempo de experiencia, dependiendo del grado académico, los 35 horas de estudio. El tiempo de experiencia, ustedes tienen que justificar y desglosar los proyectos, cuánto tiempo estuvo involucrado, cuál fue su rol dentro del proyecto. Y mi recomendación es que sean lo más explícito y precisos posible. Es decir, Gil Maurice estuvo involucrado en el proyecto desarrollo de un mousepad, por decirle cualquier cosa. Y mi rol fue como líder de proyecto, 25 personas a cargo, manejo de cronograma, control de calidad, reportes de estatus y aprobación de entregables. O sea, tengo que ser lo más conciso posible, ¿ok? Confirmo que soy elegible, reúno toda esta información que les estoy comentando, es decir, la información de cada proyecto donde he estado, para yo poder demostrar que tengo esos 36 meses de experiencia. Luego vamos a completar y enviar esa solicitud, y esa solicitud puede tener dos estatus: aceptada o auditoría. ¿Ok? Y en la auditoría les van a pedir que envíen su título universitario o su título de bachiller y de alguna forma pruebas de esos 36 meses de experiencia si son universitarios o 60 meses de experiencia si no son universitarios. Entonces, ¿de qué depende la auditoría? Si me preguntan a mí, depende de cómo llenen la aplicación. O sea, si la aplicación es enredosa, no dice o dice demasiado o dice muy poco, por eso es justo que les digo que tiene que ser bien concisa, pueden ir a auditoría, ¿ok? Y la auditoría tiene unos tiempos establecidos para ustedes enviar la información y para que PMI les dé respuesta. Y bueno, luego que esa solicitud fue aceptada, usted va a poder programar su examen.
Y el examen lo pueden hacer en línea, ¿ok? O pueden ir a un centro autorizado en su país. Si están acá en Venezuela, es en Caracas, ¿ok? O lo pueden hacer en línea. En línea les van a pedir que tengan la cámara abierta, ¿ok? Actualmente son 180 preguntas, tienen 230 minutos para responder, ¿ok? ¿Qué más le puedo decir? Tienen 2 recesos de 10 minutos cada uno. Eso es algo relativamente nuevo. Cuando a mí me tocó presentar no hubo recesos. Y de hecho yo tuve que ir al baño y me lo descontaron de mi tiempo. No fue divertido eso porque te da como una carga emocional adicional, pero ahorita sí, ustedes pueden llegar, no sé, por ejemplo, a la pregunta 60, ahí les hace un break de 10 minutos, ustedes descansan, se estiran y vuelven otra vez, y luego tienen otro receso y luego culminan. Entonces, en la pregunta 120 tienen otro receso y ya en la 180 ya están terminando. Entonces, bien interesante de que ahora tienen esa posibilidad de descansar. En mi época no lo había, así que bueno, hay que aprovecharlo. Hablamos un poco de los costos. Se requiere pagar una tarifa, ¿ok? Para presentar el examen. Para los miembros, $284 y para los no miembros, de $389. Estos son los precios referenciales para Venezuela el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de enero de este año, PMI tiene tarifas preferenciales para algunos países en el mundo. Venezuela es uno de ellos. ¿Okay? Pero si usted vive fuera de Venezuela y esa es su aplicación fuera de Venezuela, la página de PMI le reconoce la IP del país donde se encuentra y le va a mostrar los precios vigentes para su país, ¿okay? Para su país de residencia. Así usted diga que vive en Venezuela, si usted aplica desde el exterior, le va a tomar los precios del país donde está aplicando. ¿Okay? Y bueno, algunos beneficios de la certificación son precisamente lo que conversábamos, salarios más altos, entre el 16 y el 32%, todo lo que les da a tener la certificación de mayor aceptación en el mundo, que es credibilidad, experticia, capacitación, nuevas oportunidades profesionales y, por supuesto, todo el networking que viene asociado, ¿ok? Ahora, les quiero comentar un poco, ya les dije lo que dice el librito del PMI. Ahora quiero comentarles un poco cómo fue mi experiencia. ¿Cómo lo hice yo? Como les dije, en febrero yo decidí hacer la certificación. Me hice mi programación y contraté un servicio de mentoría. ¿Okay? Hay varios aquí en el país. Ustedes en la Católica van a tener el curso. Hay varias universidades que están dando el curso de preparación. Entonces, ¿qué hice? Yo tuve mi servicio de mentoría que era una vez a la semana me daba revisiones de qué estudiar, ¿ok? Era como una guía, vamos a decirlo así. Y bueno, hice muchos ejercicios y aprendí muchas cosas. Pero el resumen que les quería dar el día de hoy es que, primero, no pueden estudiar al caletre. O sea, no pueden estudiar al pie de la letra. Las preguntas del examen son simples. Es decir, usted es el gerente de este proyecto y tiene una situación X con un personal así es, ¿ok? Las respuestas, ¿ok? Tienen que ser en función de cómo debería ser. No cómo usted lo haría o cómo lo hace actualmente, sino cómo debe ser según el libro. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos varios libros de referencia. El PMBOK, como les estaba comentando, es uno de ellos. Luego tengo el Project Management Standard, que es donde están toda la parte de procesos. El PMBOK porque va a ir en función de todo lo que son los dominios, ¿ok? Y tenemos otras bibliografías recomendadas de referencia para la parte de liderazgo, por ejemplo, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. O sea, y van a tener todo un marco referencial que les va a ayudar precisamente a entender el idioma y a entender las buenas prácticas. ¿Ok? Entonces, el tip número 1 es cuando estemos preparándonos, hacer un plan de estudio realista.
Es decir, yo puedo de verdad estudiar todos los días 1 hora al día y respetar el plan de estudio. O sea, eso es lo más importante, que ustedes sean también honestos con ustedes mismos y que respeten su plan de estudio y que vayan avanzando. Que si pueden hacerlo por su cuenta, hacerlo con un mentor, pueden hacerlo con un grupo de estudio. Aquí en Latinoamérica, varios capítulos del PMI se han unido y tienen grupos de estudio precisamente para esa compañía o esa mentoría. Entonces, esa es una muy buena opción de acompañamiento, los grupos de estudio. Pueden contratar un mentor, como lo hice yo en ese momento, porque no tenía acceso a estos grupos de estudio, o pueden buscar un grupo de estudios de otras personas que están en la misma sintonía que ustedes porque se están preparando. Tienen que leer muchísimo y tienen que leer muy rápido. Así que el segundo tip que yo le doy es aprendan lectura rápida. ¿Okay? Aprendan técnicas de lectura rápida. Eso es algo que los va a ayudar durante la realización del examen. Si tardan mucho leyendo el examen, ¿okay? Se les va todo el tiempo y no tienen chance de hacer revisión. Entonces tienen que organizar muy bien su tiempo durante el examen. Segundo, mentalícese que eso es un examen y que como todo examen usted lo puede aprobar o lo puede reprobar. Y si lo reprueba no pasa nada, lo puede volver a tomar. Entonces, es importante que estemos mentalizados con eso porque los nervios y el pánico al fracaso, vamos a decirlo así, es algo que nos puede sabotear. Entonces, tenemos que tomar eso bien en cuenta. Y segundo, y por último, mi último tip es tómense las cosas con calma. O sea, planifiquen un objetivo y vayan poco a poco avanzando sobre eso, hasta que ustedes vayan a llegar al momento decisivo, ¿ok? Pero planifíquense una fecha, o sea, algo que sea realista, que ustedes puedan cumplir, pero háganlo de una vez porque les va a pasar que empiecen a estudiar, es mucho material, muchísimo material. O sea, cuando se den cuenta, ustedes van a usar de referencia el PMBOK 7, que es la 7ª edición, y van a usar el PMBOK 6, y van a usar la guía la guía estándar de proyectos, ¿ok? Y cuando sumen, les estoy hablando que son más de 1000 páginas de contenido. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo otro que pueden hacer es apoyarse en autores que de alguna forma se han especializado en el tema del examen. Uno es Rita McConkie, que es una de las más famosas, y otro latinoamericano es Pablo Lledó. Yo particularmente, luego que hice todo mi plan de estudio, ¿okay? Lectura rápida, muchas notas, ¿okay? Notas, contraté un simulador en la página de Pablo Lledó, sin publicidad, sin nada. Pablo no me está pagando nada por si acaso. Pero bueno, eso fue un poco lo que yo hice. Rita tiene simuladores. Hay opciones en internet como ustedes no quieran. Igual, también hay muchísimas opciones gratuitas, pero ¿qué pasa? Con el tema de los simuladores pagos, es que les dan un ambiente muy parecido a lo que es el examen. No son exactamente las mismas preguntas del examen, pero te dan el tipo de preguntas del examen y te dan los tiempos. Entonces, tú puedes hacer tu examen de 180 preguntas en 230 minutos. ¿Ok? Y yo particularmente hice 5 exámenes. 5 exámenes completos de 180 preguntas antes de decidirme a dar el paso. ¿Ok? Entonces, no les digo que tomen tantos, pero sí deberían ser por lo menos 1 o 2. Y muy importante, después que ustedes hagan cada simulador, lecciones aprendidas. ¿Qué hice bien y qué no me salió bien? ¿Por qué no me salió bien? Y que ustedes vayan identificando realmente cuáles son esos puntos de mejora. Porque puede ser que sean errores de concepto o puede ser sencillamente que no entienden la naturaleza de la pregunta. ¿Okay? Entonces, les voy a dar el último tip. Pensé que les había dicho que era el último, pero no, ese era el penúltimo. El último, sí es muy importante. Cuando estén en el examen, las preguntas que no estén seguros, pásenlas. Y les dan una opción de marcar para revisión. Pásenla. Vayan con lo que están seguros. Y luego, cuando terminen de completar todas las que estuvieron seguros, vayan a cada una con tiempo y revisan una por una
y así les rinde un poco mejor el tiempo. ¿Ok? So, bueno, esos son un poco mis tips. Les quiero cerrar para ir un poco a las preguntas porque ya hay varias con esta frase mía. Muchachos, cada uno de nosotros es potencialmente un director de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con proyectos personales. La graduación en la universidad es un proyecto personal. Esta certificación es un proyecto personal. Pero luego nosotros podemos proyectar precisamente eso al campo profesional. Ahora, los que nos dedicamos a la gerencia de proyectos profesionalmente, nos caracterizamos por la pasión y el compromiso. Y ese compromiso es con nuestro equipo, con nuestro proyecto y, por supuesto, con nosotros mismos. Entonces, bueno, con esa frase en mente, Alejandra, te dejo para las preguntas. Muchísimas gracias, Ilmauris, por esa exposición. Bueno, vamos a ir tomando aquí las preguntitas. La primera pregunta que está acá es si la certificación es válida en todos los países. Pregunta Pablo. Sí, Pablo, la certificación es internacional, es válida en todos los países. De hecho, el PMI, déjame ver si, voy a parar acá, Alejandra, para ver si les puedo mostrar rápidamente un documentito que me gusta mucho, que me dice un poco en cuántos países está ahorita PMI. Y esto es genial. Pero sí, respondiendo tu pregunta, precisamente sí. Y es una de las certificaciones internacionales más conocidas a nivel mundial. Cuando ustedes apliquen, si se ponen a buscar trabajo en otros países, inclusive no habla hispana, inglés, etcétera, inclusive en Alemania, por lo general te piden muchísimo el tema de el PMI. ¿Ok? Entonces, sí. Ok, esta tablita la voy a compartir aquí un momentico. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Ok, vamos a ver. Mira, el PMI actualmente está en 214 países y territorios y tiene 306 capítulos alrededor del mundo. ¿Ok? Estos son cifras de 2020. Este numerito, en 2020, como se dieron cuenta, era 1.038.000 personas, ya hoy llegamos a 1.200.000 personas certificadas en todo el mundo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Donde se encuentren es una certificación internacional y además, como hay 306 capítulos alrededor del mundo, usted puede escoger el capítulo PMI más cercano a usted. Eso suena a publicidad, pero usted puede escoger, si usted está en Colombia hay varios capítulos, escoge el que está más cercano a usted y se puede desarrollar en una comunidad profesional de proyectos. Que te haya respondido, Pablo. Vamos con la siguiente pregunta. En términos económicos, ¿sale mejor certificarse como CAPM o cumplir con las 35 horas de educación y capacitación? Y esta la voy a pegar también con una pregunta que nos hace David acá, si el curso de Google Project Management impartido por Coursera es válido para esas 35 horas requeridas. Ok, respondiendo a la primera, en términos económicos, realmente no es un tema económico, tiene que ver con un tema de experiencia, ¿ok? Si usted no tiene los 3 años de experiencia, no puede aplicar a PMP, tienes que aplicar a CAPM. Entonces, es como un paso previo, ¿ok? Ahora, en términos económicos, si usted ya tiene los 3 años de experiencia, vaya por PMP, porque le va a salir más costoso certificarse CAPM para luego ir a PMP. Puedes conseguir un curso de 35 horas que va a ser más económico que tomar esa otra certificación. Realmente la certificación CAPM la tomamos cuando no tenemos experiencia o
cuando no estamos interesados en ser PMP porque no tenemos roles de liderazgo dentro del proyecto, pero queremos manejar toda la terminología, queremos ser consultores, etc. Entonces es una certificación que nos sirve de apoyo para el resto del personal de gestión de proyectos. Ahora, si usted tiene más de 3 años liderando proyectos, ojo con esto, liderándolos, a nivel económico le sale mejor ir directo por su certificación PMP. Y la segunda, Alejandro, ¿no te copias? ¿Qué fue la segunda que dijiste? Y el curso de Google Project Management es válido para esas 35 horas requeridas. Mira, en teoría, si tiene un examen al final que te evalúen, pudiera ser, pero no tengo pruebas al respecto. Habría que hacer la consulta. Habría que hacer la consulta porque los que le decía, sí permite capacitación online, pero la capacitación online tiene que ser con un examen. O sea, porque, claro, me imagino que PMI lo que quiere es asegurarse de que realmente tomaste la certificación y que, que tomaste la capacitación y que tienes los conocimientos que ellos dicen que tú tienes. Eso lo demuestras con un examen. Bueno, entonces, si esa certificación... Aquí María Pérez nos dice... No, que aquí María Pérez nos dice que sí es válido, que ella lo hizo, el curso de Google. No lo sé, habría que hacer la consulta, como te digo. Pudiéramos hacer la consulta como PMI. Primera vez que lo escucho, pero sí, podemos hacer la consulta. Ahora, la pregunta es si ella ya hizo el examen de eso, o si Sí, eso se certificó lo que como un entiendo examen. es que sí. Sí, María nos dice acá que sí, que ya lo hizo, y que salen las especificaciones del examen, al parecer, que efectivamente es válido como requisito para los exámenes. Buenísimo. Acá otra pregunta, Gil, y bueno, voy rapidito por el tema tiempo. En cuanto a la certificación PDP, la certificación CAPM, el examen se presenta en español. El examen se presenta en inglés, siempre es en inglés. Cuando ustedes le van a poner el cursor sobre la pregunta, le sale la traducción, ¿ok? Entonces, en inglés, pero tiene su traducción. Les recomiendo que sí tienen que manejar algo de inglés, porque aunque la traducción es relativamente buena, siempre se pierde algo en la traducción. Sí, bueno, yo voy a responder con el CAPM. Yo soy certificado CAPM y el examen estaba en español, pero tiene la opción para traducir. Lo que dice Gilmauri, de la traducción del inglés al español a veces se pierden cosas, se pierden, o sea, la traducción a veces no es tan exacta, entonces yo también recomendaría tener un buen dominio del inglés en cuanto a los términos que se manejan en el tiempo, etcétera, para no confundirse con las preguntas del examen. A ver, acá Andrea nos pregunta de qué manera se demuestra ante el PMI que realmente se ha liderado proyectos para ser elegido. Bueno, ustedes tienen que tener cargos de liderazgo. Como les digo, ustedes hacen la aplicación, pero el PMI se reserva el derecho de hacerles auditoría. O sea, ustedes tienen que demostrar, pueden ser con el Project Charter del proyecto, donde dice que ustedes, ¿sabes? Tienen la posición de liderazgo de ese proyecto. A lo mejor es una carta de su jefe. O sea, tienes que tener algo que en el caso tal de que te soliciten auditoría, ¿ok? Claro, ¿qué pasa? PMI se rige por un código de ética. Nosotros tenemos que ser transparentes, no podemos mentir en la aplicación. Si usted sabe que ha tenido trabajos en proyectos, pero no de liderazgo, no aplique. Porque si le sale una auditoría y no tiene cómo demostrarlo, le puede caer el código de ética. Entonces, mi recomendación es, si de verdad tienes experiencia liderando proyectos, go, con todo. Pero si no tienes todavía experiencia, entonces toma la certificación CAPM, reúne experiencia y vuelve por el PMP. Perfecto. Y la última preguntita acá, el Mauricio. Si el examen no es aprobado, se debe cancelar nuevamente el examen. O se debe pagar nuevamente. Hay un fee. No completo, pero sí hay un fee. Creo que $49, algo así, tienes que pagar en caso tal. No les conté el final de mi cuento para ya cerrar. Yo pasé la primera, pasé con alta nota y fue genial. Fue la mejor experiencia
del mundo porque sales así súper contento. De una vez te dan tu certificado, te dan tu nota, o sea, por dominios, te dicen, mira, en tal dominio saliste, no te dan notas físicas, no te dicen sacaste tanto de 100 o tanto de 180, sino que te dice, estás en el dominio, estás por encima, estás por debajo, o sea, y ellos hacen ahí un promedio en función de la cantidad de preguntas y del dominio y del peso. No, de verdad, el cómo sacan la nota es bien complicado, pero al final sí te dice si pasaste o no pasaste. ¿Ok? Los que están presentando de su casa también. Al finalizar, él tarda ahí un poquito y les dice también, les envía un correo y les dice, mira, ya pasaste o no pasaste. Y apenas ustedes terminen, tienen hasta un año para volver a repetir el examen y sí hay que pagar un fee. Es un fee menor, no tienes que pagarlo completo, pero sí tienes que pagar algo. Perfecto, Gil. Bueno, ya con esto voy despidiendo. Muchísimas gracias, Ilmauri, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Para quienes nos preguntan dónde va a estar el video va a estar colocado en el canal de YouTube del posgrado de gerencia de proyectos. También seguramente lo vamos a compartir en el perfil de YouTube del capítulo Venezuela. Para quienes quieran más información sobre estos temas, bueno, pueden seguir el capítulo por @PMI_P de Venezuela, y nos pueden seguir también a través de la cuenta de Instagram del posgrado, @posgradosucap. Ahí estamos constantemente comunicando este tipo de actividades. El próximo mes vamos a tener otro webinar, vamos a tocar otro tema de interés para la comunidad de gestión de proyectos. Entonces, bueno, la invitación a que nos sigan acompañando. Una cuña al posgrado, los posgrados de gerencia de proyectos de la Católica sirven como esa preparación de 35 horas para luego ir a presentar el examen, bien sea el CAPM en cuanto a las horas, que ahorita no recuerdo cuántos que son de formación, como para la certificación de Project Management Professional. Además de eso, que aprendemos de gestión de proyectos, que es algo que hay que diferenciar. Una cosa es prepararse para el examen y otra cosa es aprender de gerencia de proyectos. Entonces, bueno, te dejo este espacio para que me despidas, Gil. Gracias, Alejandro, gracias a todos por su participación. Y bueno, pueden escribirme también a comunicaciones@pmi.org.be. Yo tengo por allí todos estos tips que ya les di, lo tengo en un correo que es una plantilla. Esto nos lo preguntan muchísimo en el capítulo. Como lo dijo Alejandro, la Católica es uno de nuestros aliados, nuestros principales aliados, y la gente que estudia en el posgrado de proyectos ya tiene de alguna forma validadas esas 35 horas de formación académica, porque son muchísimos más. Y inclusive creo que no sé si el CIAP también saca un examen dedicado solamente a la preparación para el examen, tipo de preguntas y todo esto. Y bueno, eso también es muy bueno en ese proceso. Como les dije, lo más importante es que se definan un objetivo y que trabajen por ello. Y bueno, mucho éxito y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, todavía no tenemos ofertas del CHAP, pero pronto vamos a tener por ahí algunas ofertas. Eso, bueno, muchísimas gracias a todos. En algún momento lo hicieron, momento lo hicieron. Y era muy bueno, deberían volver. Bueno, debería volver. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan feliz noche y bueno, nos vemos pronto nuevamente por este video. Feliz noche.